En China, la pequeña cordillera de granito esculpido de Huangshan se conoce como la montaña número 1 bajo el cielo. 60.000 escalones conducen a 72 picos cubiertos de niebla, donde antiguamente solo los emperadores podían subir. La belleza etérea de este paisaje y sus 1500 años de historia hacen que los montes de Huangshan sean los más queridos en la Tierra del Dragón. Descubriendo China. El monte Huangshan. En toda China, no hay nada comparable al misterio que desprende el monte Huangshan. Ningún otro monte ha jugado un papel tan importante en la historia, la cultura, la literatura y el arte de China. En realidad, hay 72 picos en Huangshan que cubren un área de unos 150 kilómetros cuadrados, casi el doble de la superficie de Manhattan. Aquí estos altísimos rascacielos llegan a más de 1.800 metros sobre el nivel del mar y conforman una de las zonas paisajísticas más populares del país. Escondido en la esquina oriental de China, Huangshan forma parte de una pequeña cadena montañosa que en la antigüedad se consideraba remota e inaccesible. La región se conocía originalmente como las Montañas Negras, porque las paredes de estos picos parecían muy oscuras en invierno. Pero entonces, un distinguido visitante llegó a la zona y todo cambió. Se cuenta que hace casi 5.000 años, el legendario fundador de la civilización china escaló estos picos. Era Huang Di, el ancestro mitológico de la nación. Según la leyenda, vivió como un ermitaño en estas montañas en busca de la iluminación y la inmortalidad. Huang Di era alquimista. Descubrió un hongo púrpura que crecía en la ladera del monte y lo usó para crear el elixir de la inmortalidad. Se dice que Huang Di se tomó la poción y ascendió al cielo a lomos de un dragón. En honor a la memoria de Huang Di, hace 1200 años, estos montes pasaron a llamarse Huangshan. Estas montañas se tienen en tan alta estima que generación tras generación los chinos han peregrinado hasta Huangshan para elogiar su belleza. Obtuvo reconocimiento internacional en 1990 cuando se designó Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atendiendo a su impresionante paisaje
y a su condición de hábitat para especies raras y amenazadas. Durante más de 2000 años, emperadores y artistas llegaron a Huangshan buscando la revelación espiritual. Cada pico está esculpido en sólido granito, tallado por el agua. El resultado son unas formas imposibles que le confieren su carácter único. Este monte se considera un excelente ejemplo del paisaje clásico chino y ha dejado un rico legado en el arte y la literatura. Generaciones de escritores se han inspirado en las paredes escarpadas de estas montañas, con sus árboles retorcidos aferrados precariamente a la roca. Se dice que entre los siglos VII y XIX se escribieron más de 20.000 poemas sobre Huangshan. Muchos se han convertido en parte de la tradición e incluso les resultan familiares a chinos de todo el mundo. Se cree que las primeras pasarelas de estos acantilados de granito fueron talladas hace 1500 años. Hoy hay más de 50 kilómetros de pasarela. Unos 60.000 escalones suben hasta los picos envueltos en nubes. Labrar estas escaleras implicaba manejar las losas de granito in situ, haciendo el camino hasta la cima. No hay carreteras. Todo se trae y se saca de la montaña por un ejército de porteadores. Desde bloques de hormigón hasta ropa sucia, desde botellas de agua hasta turistas exhaustos, todo entra y sale de estas montañas a pie. Escalar los picos de Huangshan es una tarea desalentadora. Por eso no es de extrañar que algunos visitantes comiencen su peregrinación por una zona menos desafiante de este patrimonio de la humanidad. A los pies de Huangshan hay dos antiguos pueblos construidos por varias familias mercantes enormemente ricas. Es sorprendente lo que sucede cuando un maestro del Feng Shui toma como elementos el granito y el agua. Cada año más de 500.000 de personas vienen a ver el pintoresco puente de piedra, el idílico lago
y las casas históricas de Hong Kong. El pueblo se convirtió en Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 y es un lugar muy apreciado por los artistas que a menudo se alojan con familias del pueblo para poder pintar aquí. Antiguamente este pueblo era uno de los más prósperos del país. Y ahora, gracias a los turistas que llegan atraídos por su belleza arquitectónica, su economía vuelve a crecer. Pero no todo el que vive en Hong Kong se dedica a pintar o a tallar bambú. Hay 1.400 habitantes que siguen haciendo su vida en un pueblo que ha cambiado muy poco en 900 años. Un escritor chino dijo: si quieres aprender sobre la vida de los emperadores, ve a Pekín. Si quieres saber cómo vivía el pueblo en épocas pasadas, ve a Hong Kong. Catalogado oficialmente como uno de los 10 pueblos más encantadores de China, Hong Kong representa una instantánea del pasado que ha desaparecido en gran parte de China. En el siglo pasado, ha habido un cambio social y económico tan grande en el país que la mayoría de las aldeas históricas han sufrido una drástica reconstrucción. Pero escondidas detrás de sus altos muros, las 137 casas en Hong Kong han sobrevivido más o menos intactas. Hong Kong fue creado por un rico comerciante que encargó a un famoso urbanista el diseño del pueblo. Los altísimos muros y las escasas ventanas eran un elemento arquitectónico clave. Los muros eran buenos cortafuegos, desanimaban a los ladrones y calmaban las sospechas de los comerciantes sobre la fidelidad de sus esposas. De hecho, a las mujeres adineradas no se les exigía trabajar y a veces permanecían confinadas en sus casas y recónditos patios desde el nacimiento hasta la muerte. La arquitectura de este pueblo también presenta como algo característico estos gabletes en la parte superior de los muros, diseñados para evitar que el fuego pasara de casa en casa. Más tarde, los artesanos, para añadirle una floritura, les pusieron en los extremos las cabezas de caballo. Los ricos exhibían su buena fortuna encargando tallas extravagantes. Cuanto mejores eran los acabados artesanales y más elaboradas eran las tallas, más rico era el propietario de la casa. Los edificios son una maravillosa muestra de las antiguas técnicas arquitectónicas de China. Y los ricos comerciantes construyeron estas casas para que perduraran. Algunas han pertenecido a la misma familia durante 40 generaciones. Se cuenta que un turista japonés ofreció $100.000 por una sola ventana tallada en piedra de una casa de Hong Kong. El dueño no quiso vendérsela. Pero lo más llamativo de Hong Kong es difícil de ver desde el suelo. Sus altos muros ocultan el detalle de que este pueblo fue diseñado con forma de buey.
Esto se debe a que hace 900 años, un rico comerciante le encargó a un maestro del Feng Shui que diseñara la aldea. Tras pensarlo durante 10 años, este precoz planificador urbano ideó un diseño muy especial. Luego los aldeanos tardaron 130 años en edificar Hong Kong dándole forma de buey. 2 viejos árboles a la entrada del pueblo representan los cuernos. Los 4 puentes de piedra que cruzan el río son las patas del animal. Las casas forman el cuerpo. Y el lago representa el vientre del buey. De todas las aldeas de China, Hong Kong es única por su sistema de distribución del agua increíblemente sofisticado. También según los principios del Feng Shui, un ingenioso canal que representa los intestinos del buey se abre camino entre las casas de la aldea. La fuente de agua es un manantial en forma de luna creciente que representa el vientre del buey. Casi 200 años antes de que las casas de Estados Unidos tuvieran acceso al agua corriente, este sistema de canales llevaba a cada hogar de Hong Kong agua limpia para beber, lavar y, en caso de emergencia, extinguir incendios. Hoy, en todos los hogares hay agua corriente, por lo que el agua del canal se usa sobre todo para lavar. Si quitamos los barreños de plástico, esta escena podría estar sucediendo en el siglo XVI. En aquel entonces se estableció un horario para garantizar el uso racional del agua. Las primeras horas eran para beber y cocinar, antes de que la gente comenzara a lavarse y asearse. En el pueblo, la gente sigue con su vida cotidiana sin atender demasiado a la presencia de visitantes o a la llegada del siglo XXI. Pero la vida moderna ha llegado a Hong Kong. Los nuevos edificios representan el 30% de la superficie de la aldea, pero están astutamente ocultos, lejos del casco antiguo. Hong Kong es diferente a cualquier otra ciudad de China. Con la excepción de otro lugar también patrimonio de la humanidad que está a menos de 10 kilómetros de distancia a la sombra de Huangshan. En China, al pie del místico monte Huangshan, un planificador urbano de la antigüedad puso en práctica su portentosa imaginación. Se dice que el pueblo de Sidi fue diseñado en forma de bote. Las casas formaban el casco
y un majestuoso árbol era el mástil. La vela era un gran arco conmemorativo que 400 años después se considera una obra maestra de la arquitectura de la dinastía Ming. Este elaborado arco de 5 pisos lo mandó construir un rico comerciante, otro símbolo de estatus más para un hombre que lo tenía todo. Los mercaderes de Sidi eran muy ricos. Invirtieron grandes cantidades de dinero en su pueblo natal, construyendo más cosas además de los arcos conmemorativos. Los comerciantes financiaron la construcción de más de 40 escuelas y templos. Los ornamentados interiores estaban ocultos detrás de altos muros en el laberinto de las 90 callejuelas que zigzaguean por el pueblo. Hoy viven aquí unas 1000 personas, pero en su apogeo era una ciudad bulliciosa con más de 10.000 habitantes. La mayoría de los hombres de Sidi eran comerciantes que hacían largos viajes. Solo volvían a casa cuando se habían vuelto fabulosamente ricos con el comercio de sal o de té. Y uno de los 10 mejores tés verdes de China crece en las laderas del monte místico de Huangshan. Según una antigua leyenda, hubo un joven erudito que se enamoró perdidamente de una bella mujer. Ella trabajaba en una plantación de té. Por desgracia, fue secuestrada por un terrateniente y forzada a convertirse en su concubina. La mujer escapó, pero descubrió que el terrateniente había matado al joven erudito. Fue a su tumba en lo alto de la montaña, donde lloró tanto que se convirtió en lluvia, y el joven erudito en un árbol de té. Por eso hoy el té de Huangshan solo crece en las alturas y requiere un procesamiento especial. Las hojas recién recogidas se tuestan en grandes sartenes sobre el fuego. Tostar las hojas evita que se oxiden y el movimiento constante hace que las hojas se aireen y se enrosquen. El objetivo es preservar el sabor natural de las hojas frescas y que el té conserve un aroma floral, ligero y duradero. Pero alrededor de Huangshan no solo crecen plantas de té. Se han identificado al menos 1500 especies de plantas, arbustos y árboles, incluidas más de 300 hierbas medicinales. Pero con diferencia, la planta más útil es el bambú. Un pueblo en la falda de la montaña está completamente rodeado por un mar de bambú. Aparece en la batalla final de la película Tigre y Dragón. Este bosque de bambú proporciona a los aldeanos todo lo que necesitan. Comen con palillos de bambú. Barren con escobas de bambú. Llevan sombreros de bambú cuando llueve y se sientan en sillas de bambú al sol. Comen brotes de bambú. Y el jugo de bambú es una medicina tradicional que cura la tos y el dolor de garganta.
Con las hojas de bambú se hace un famoso vino. Y un hongo que crece en la base del bambú se considera un manjar tan delicioso que era un tributo reservado a los emperadores. Y no hay escasez de bambú. Ciertas partes del bosque alcanzan casi 20 metros de altura. El bambú crece muy rápido. Un tallo puede crecer 1 metro en un solo día. Se ve y se oye cómo crece. Los aldeanos se duermen escuchando el ruido que hacen los troncos de bambú cuando desarrollan nuevos nudos. El bambú es tan importante aquí que si se quiere halagar a alguien, se le compara con el bambú, ya que es un símbolo de la modestia con sus hojas caídas y de la fuerza, porque se erige poderosamente. Pero el bambú no es la planta más famosa que crece en Huangshan. De todas las plantas de Huangshan, el pino es el más venerado. Se dice que hay 10.000 pinos en Huangshan. Según un antiguo dicho chino, aquí no hay roca sin árbol, ni árbol sin forma extraña. Encaramados precariamente sobre los pilares de granito y expuestos a los duros vientos del invierno, los pinos han desarrollado una gran variedad de formas y tamaños. En esta parte del mundo, los árboles más retorcidos son los más hermosos. En estas montañas hay unos 100 pinos tan singulares que incluso tienen nombre propio. El árbol más famoso de Huangshan, y quizá de toda China, es el pino acogedor. Parece un anfitrión hospitalario que abre los brazos para recibir y abrazar a sus invitados. Estos pinos son también un famoso símbolo de la resistencia y la perseverancia. La razón es que estos árboles resistentes echan raíces no en tierra, sino en roca escarpada.
El secreto de su éxito radica en sus raíces, que producen pequeñas cantidades de un ácido que va disolviendo poco a poco el granito. Esto crea un punto de apoyo en lugares donde ningún otro árbol podría sobrevivir. En un suelo poco profundo, las raíces de algunos árboles se extienden 10 veces la longitud de su tronco, con la esperanza de encontrar los escasos nutrientes. Y las pequeñas agujas de pino han reducido al máximo el área de la hoja para minimizar la pérdida de la preciada agua. Pero siguen creciendo lentamente. Algunos de estos pinos venerables tienen más de 1000 años. Sin embargo, las rocas de Huangshan tienen 140 millones de años. Nacieron cuando el magma caliente emergió a la superficie y se enfrió, convirtiéndose en un enorme bloque de granito. Desde entonces, el granito expuesto al aire se ha resquebrajado con los sucesivos terremotos, produciendo una miríada de fallas que han quebrado el paisaje. Y por cada grieta penetra agua. Mucha agua. Durante más de 1 millón de años, los aguaceros subtropicales erosionaron la roca, creando estos fantasmagóricos pilares. Según la leyenda, hubo una vez un hombre que no creía que el paisaje de Huangshan estuviera a la altura de la fama que estaba adquiriendo. Lentamente se abrió camino por la ladera de la montaña hasta que llegó a un punto en el que pudo mirar a su alrededor. El lugar donde el visitante escéptico comprobó que Huangshan era tan fascinante como se decía, se conoció en adelante como el pico Comenzando a Creer. Envueltas en la niebla, es fácil imaginar que con un poco de fantasía, estas rocas nudosas podrían confundirse con humanos o animales. El monte Huangshan es un museo de esculturas naturales donde podemos ver la urraca en el ciruelo, el monje con cabeza de cerdo que come sandía y el rinoceronte que mira la luna. Algunos pináculos de granito tienen vinculación con leyendas chinas. Érase una vez un joven monje taoísta que se enamoró de una monja que vivía en un templo al otro lado del valle. Por desgracia, cuando sus maestros se enteraron, los jóvenes fueron severamente castigados. Pero se les ocurrió un astuto plan. El monje colocaría una bota en la puerta del templo si su maestro no estaba. Y la monja haría lo mismo con un zapato. El truco funcionó, hasta que un día ambos maestros regresaron temprano. Sabiendo que tendrían problemas, los desgraciados amantes decidieron que como nunca podrían vivir juntos, al menos morirían juntos. Y saltaron desde un pico hacia las nubes que había debajo.
Solo quedan el zapato y la bota a ambos lados del valle, inmortalizados en piedra para siempre. Cuando hace buen día, es difícil concebir que Huangshan también sea conocido como el hogar de la niebla y las nubes. Los picos permanecen en la oscuridad un total de 9 meses al año, rodeados de nubes. Esto inspiró una nueva forma de pintar. Aunque están esculpidas en sólido granito, las montañas Huangshan cambian constantemente. Las nubes flotan alrededor de los picos y la niebla sube y baja, creando una atmósfera mística, venerada por poetas y artistas. La belleza etérea del paisaje inspiró un estilo completamente nuevo de pintura. Hace 400 años, un grupo de artistas renegados encontró refugio en Huangshan. En estos bosques cubiertos de niebla, en las cimas de los escarpados acantilados, los pintores vieron un mundo libre de corrupción. Conocida como la Escuela Huangshan, estos artistas ejercieron una gran influencia en el desarrollo de la pintura tradicional de paisajes en China. Inspirados por la sencillez de la naturaleza, crearon austeras composiciones monocromáticas, a menudo con remolinos de niebla y espacios vacíos, con pocas formas bien definidas que contrastaban dramáticamente con la blancura del fondo. En invierno, Huangshan está totalmente cubierto de blanco. En las laderas de las altas montañas puede hacer tanto frío que la niebla se congela, cubriendo los árboles con una fina capa de cristales blancos. Cada año las nubes que llegan del Océano Pacífico arrojan casi 2.500 milímetros de lluvia, aguanieve y nieve sobre Huangshan. A veces, las nubes flotan por debajo de las cimas de los picos más altos, que sobresalen como islas en un mar blanco y ondulado. Se dice que para disfrutar de la magnificencia de las montañas, debes mirar hacia arriba, pero para apreciar Huangshan, debes mirar hacia abajo. La razón es que no solo los paisajes espectaculares atraían a la gente a las cimas de Huangshan.
En la antigua China, la altura significaba poder. Y quien quería hacer ver a los demás su superioridad, subía a los picos de Huangshan. Además, en las montañas vivían seres inmortales y eran un vínculo entre el cielo y la tierra. Durante siglos, una de las responsabilidades más importantes de los emperadores chinos era visitar montañas sagradas para apaciguar a espíritus, dioses y antepasados. Estas escaleras casi verticales que ascienden a las cimas de Huangshan eran como una escala hacia el cielo que en el pasado solo los emperadores tenían el privilegio de subir. Durante cientos de años, todos y cada uno de los escalones de la montaña amarilla han sido elogiados en poemas y ensayos. Hoy, muchos visitantes siguen las rutas establecidas por figuras poderosas del pasado que quedaron encantadas con unas vistas que han cambiado poco en 1500 años. Con más de 2 millones de visitantes al año, el monte Huangshan corre el riesgo de que tanta admiración acabe con él. Se estima que 6.000 toneladas de basura se acumulan cada año en sus casi 50 kilómetros de senderos. Afortunadamente, más de 500 operarios trabajan para mantener el parque en perfectas condiciones. Por eso este lugar místico sigue siendo fiel a su reputación de montaña número 1 bajo el cielo. La combinación de su fuerza y sus paisajes asombrosos ha hecho que Huangshan se grabe de forma indeleble en el corazón de la nación china. Por eso un antiguo proverbio dice: no hay razón para visitar ninguna otra montaña una vez que hayas visto Huangshan.